Hay historias que se escriben con tinta y otras que, lamentablemente, se escriben con sangre. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Bernabela Riondo Pacheco, una mujer cuya vida y, sobre todo, su muerte, marcaron para siempre la lucha por la tierra y la identidad del pueblo zenú. Miren esta imagen. Ella es Bernabela Riondo Pacheco, una lideresa que se forjó en plena lucha por la tierra allá en la costa caribeña de Colombia. Pero, y esto es clave para entender la fuerza de su legado, tenemos que empezar por el final de su vida, por su asesinato. Todo sucedió, o mejor dicho, todo terminó, en una noche muy oscura de noviembre de 1997. Era casi la medianoche cuando unos hombres armados, diciendo que eran policías, entraron a la fuerza en su casa. Se la llevaron a ella y también a Santiago Polo, que era el rezandero de la comunidad. Ya al amanecer encontraron sus cuerpos. Tenían señales de tortura. A ver, la brutalidad de este crimen no fue una casualidad. Fue un mensaje, uno muy claro y muy aterrador. Y claro, esto nos lleva a la pregunta central de todo este asunto. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué su liderazgo era una amenaza tan grande como para que la asesinaran de una forma tan violenta? Bueno, para responder eso, tenemos que entender quién era Bernabela en vida. Porque no era solamente una activista, ella era una cacica. Es que la palabra cacica es mucho más que un título, ¿eh? En la tradición zenú representa una lideresa con un carácter inquebrantable. Y Bernabela era justo eso, la encarnación de esa idea, con un espíritu combativo que de verdad inspiraba a su gente a pelear por lo suyo. Y su forma de liderar era muy particular. Ella no era de las que esperaba que le dieran el poder, no. Ella lo construyó desde abajo, desde la base. Incluso se apartó de otros dirigentes para crear su propio camino. Y así se ganó el respaldo de una comunidad que confiaba ciegamente en ella. Y miren, esto resume perfectamente el corazón de su lucha. En el 84 escribió estas palabras en una carta pública. Fíjense en el tono. No estaba pidiendo un favor, estaba exigiendo un derecho ancestral. Su voz era directa, poderosa, y resonaba con una verdad histórica imposible de ignorar. Ahora sí, entremos al contexto de esa lucha, porque para entender por qué la mataron, es fundamental entender el conflicto por la tierra. Aquí vemos el enorme territorio que alguna vez fue del pueblo zenú, y al lado, la realidad de hoy. Esa reducción tan drástica es la raíz de un conflicto de siglos, el mismo que definió la vida entera y la lucha de Bernabela. Es que el reclamo del pueblo zenú no es un capricho, se basa en un título legal. Una cédula real de 1773 que les daba derecho a 83,000 hectáreas. Pero la realidad, pues era otra cosa. Terratenientes poderosos habían ocupado ilegalmente esas tierras, desplazando a miles y miles de familias. La misión de Bernabela era básicamente revertir esa injusticia histórica. Y ojo, que no era una lucha solo de palabras y documentos. Esta imagen muestra la acción directa de la comunidad. Bernabela lideró procesos de recuperación de tierras. De hecho, uno de sus mayores logros fue recuperar 360 hectáreas en la hacienda Bajo Grande. Ahí se pudieron asentar 75 de las familias más necesitadas. O sea, una victoria real, tangible. Pero claro, esas victorias tenían un precio altísimo. Su liderazgo no era un caso aislado. Formaba parte de un patrón de violencia sistemática contra el pueblo zenú. El asesinato de Bernabela no fue un hecho aislado, para nada. Era parte de una estrategia de terror. En 1988 asesinaron al líder Osvaldo Tejerán y hasta profanaron su tumba. En 2003 mataron al cacique Álvaro Ortiz, y entre medio una larga estela de violencia para intentar silenciar a los líderes zenú. Y como pasa tantas veces, a la violencia física se le sumó una campaña de desprestigio. Para justificar lo injustificable, sus enemigos la acusaron, falsamente, de tener vínculos con la subversión. Era la táctica de siempre, deslegitimar su lucha y pintarla no como una defensora de derechos, sino como un objetivo militar. Esta cita del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso es escalofriante, pero también muy reveladora. Él mismo afirmó que estos asesinatos, incluido el de Bernabela, fueron sistemáticos y que contaron con la participación de miembros de la policía y las autodefensas, en colaboración con el Estado. Esto nos da una idea de la magnitud de las fuerzas contra las que Bernabela se estaba enfrentando. A pesar de todo, a pesar de la violencia, su muerte no logró el objetivo de quebrar al pueblo zenú.
Todo lo contrario. Lo que hizo fue cimentar su legado como un símbolo potentísimo de resistencia. Seguramente todos conocen este sombrero. Es el sombrero vuelteado, tejido a mano con caña flecha. Es un icono mundial de la cultura colombiana, sí, pero su origen está aquí, en el pueblo zenú. Y es mucho más que un sombrero. Representa la habilidad, la identidad, la cultura, todo eso que líderes como Bernabela defendieron hasta con su vida. El legado de Bernabela es gigante. Fue una pionera, una mujer afroindígena que se abrió paso en un mundo de liderazgo que era tradicionalmente de hombres. Su asesinato, como bien lo dijo un líder zenú a la Comisión de la Verdad, no fue solo una pérdida personal, fue un golpe colectivo, un golpe diseñado para desmantelar la autonomía del pueblo zenú. Y vamos a cerrar este recorrido con las palabras de una anciana zenú, que son de una lucidez increíble. Ella resume cómo ha cambiado la represión. Dice que la violencia ya no va contra la ignorancia, sino contra el conocimiento. Que la amenaza ya no es el indio que no sabe, sino el indio que sabe leer, el que conoce sus derechos y está dispuesto a reclamarlos. La historia de Bernabela Riondo Pacheco nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy seria. En esta lucha por la tierra y la identidad, ¿cuál es el verdadero precio del conocimiento?